José pagó la lucecito. Ya, dice que, o sea, dice que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra también, pero creó los cielos, dice. Mira, ya estaba creado en el comienzo los cielos, pero después más adelante en los versículos siguientes de ese mismo capítulo, ya, dice que Dios creó los cielos en el segundo día. Hizo los cielos en el segundo día, miren, verifiquen la Biblia. Primero hizo los cielos al comienzo, dice, ¿no? Pero después dice que hizo los cielos, cuando habló del firmamento, separando de la oscuridad, ¿ya? Y el día, ¿no? Miren, hizo los cielos después en el segundo día. ¿Te das cuenta? Ahora, otra contradicción. Son dos nomás y tendrás que responder cuando se acabe mi turno. Son 3 minutos, ¿no? Sí. Mira el tiempo, la segunda contradicción es, primero dice que Dios creó la luz, ¿verdad? Dios creó la luz, miren, pero eso lo dice en el segundo día. No, perdón, en el primer día. En el primer día hizo la luz, pero después dice en el cuarto día hizo la lumbrera. Para que haya luz tiene que haber lumbrera, ¿sí? Pero hizo la luz en el primer día, pero dice después en el cuarto día hizo la lumbrera, o sea, la mayor y la menor. ¿Cómo es posible pues que en el primer día haya hecho la luz y en el segundo día, perdón, en el cuarto día la lumbrera? ¿Por qué? ¿Cómo te explica? Ya esta contradicción nomás responde. A ver, supuestamente mi hermano Miguel viene a decir de que hay contradicciones en la Biblia. Ciertamente tenemos que tener como base que la Biblia, es decir, las Escrituras, no es un libro único, es un conjunto de libros que tienen géneros literarios. Por una parte, eso lo tenemos que saber. Entonces no podemos leerlo todo literal. Otro punto. La Biblia no pretende ser un libro de ciencia. No te va a mostrar cómo la secuencia de la creación de todo. Es decir, una secuencia lógica de la creación, como ya la ciencia se encarga, porque la ciencia se encarga de saber cómo es, cómo se creó. Ahora, la Biblia, como libro religioso, el objetivo es que transmita un mensaje religioso, no transmite datos científicos. Ojo, ese es el error. Por eso, para él hay contradicciones, pero son aparentes contradicciones. Es por eso que en la Biblia vamos a ver, no hay una secuencia lógica como tal. ¿Por qué? ¿Qué pretende el Génesis? Decir que Dios creó todo, ¿no? Creó el cielo y la tierra, los mares, el hombre, la mujer, los animales. Ese es el objetivo del Génesis, decir de que Dios creó todo. Ahora, ¿cómo inició todo en el sentido de evolución? ¿Se encarga quién? La ciencia. Así de sencillo. Entonces, es ilógico decir de que la Biblia tiene contradicciones. A menos que Miguel me diga que tiene contradicciones en el sentido religioso. Por ejemplo, que diga, pero Jesucristo no murió o no resucitó. Por ahí querían que no resucitó, por ahí querían que sí resucitó, y hay una contradicción en el sentido del mensaje religioso. Ahí sí puede ser que haya contradicciones, pero en ese sentido no hay. Nada más. Ya dije la primera contradicción, que Dios primero dice que hizo los cielos, o creó los cielos, ¿no? Pero después dice que en el segundo día Dios hizo los cielos. Mira, eso o sea, antes del primer día El hombre lo creó los cielos, ¿no? Pero en el segundo día hizo los cielos. Miren, eso no respondió, ¿no? Sí, te respondí. El otro era sobre la luz también, tampoco no respondió. Dice que en el primer día Dios hizo la luz, pero después en el cuarto día hizo la lumbrera. O sea, para que haya luz en el primer día tiene que haber lumbrera, ¿no? Pero recién así en el cuarto día la lumbrera. Eso tampoco respondió, ¿no? Pero yo sigo todavía. A ver, también dice la Biblia de que Dios sabe todo. Incluso llama a las estrellas por su nombre, ¿no? ¿Ya? Sabe todas las estrellas, ¿ya? Pero sin embargo Dios probó la fe de Abraham. Pregunto yo, ¿para qué probó la fe de Abraham si ya sabe todo? Dios no necesitaba probar la fe de Abraham, pues.
Él sabe O sea, todo. hay una todo, contradicción sabe. ahí, y eso tiene que responder también a la gente. Hasta el futuro, ¿sabes? Otra contradicción, ¿ya? Dice que por un lado en el libro de Job, ¿ya? Dice de que Satanás arruinó la vida de Job. Pero después más adelante, en el mismo libro de Job, dice que fue Jehová quien arruinó la vida de Job. ¿Quién arruinó la vida de Job? ¿Ah? Absurdo. ¿Quién arruinó la vida de Job? ¿Satanás o Dios? Dios no arruinó. Ah, o sea que los dos arruinaron a la vez la vida de Job. Hay que responder también a ya otro, también dice de que por un lado Jehová incita a David a censar al pueblo de Israel, pero por otro lado dice que fue Satanás quien incitó a David a censar a Israel. ¿Quién censó a David? ¿Cuál es de los dos? Pues hay otra contradicción ahí. Entonces tendrá que responder también el amigo ahí. A ver, con referente Dios lo sabe todo, lo dijo, ¿no? Claro, obviamente Dios, como es Dios, tiene el atributo de omnisciencia, lo sabe todo, sabe el futuro, presente y el pasado. Dios lo sabe todo. ¿Por qué? Porque tiene ese atributo que es solamente de Dios. En el caso de que me decías de que por qué si Dios lo sabía todo, ¿por qué probó la fe de Abraham? Obviamente Dios lo sabe todo, pero Dios le da la libertad al hombre. Es decir, nosotros tenemos el libre albedrío. No es que Dios, porque lo sabe todo, te va a coaccionar y no te va a dejar decidir. El hombre es libre, decide. Para amar a Dios y decide, el hombre puede decidir también rechazarlo. Y es por eso que, ahora, cuando se refiere al diablo, que si el diablo mató al hombre, en este caso a David, me decías, ¿no? O Dios. Si Dios permite, por su sabiduría, permite que Dios tente al hombre, es otra cosa, permite. Ahora, el diablo es el que lo tentó, pero ha sido porque Dios ha permitido. Entonces, fíjate que Dios es la primera causa, y Dios puede usar al diablo para tentar al hombre, pero igual el hombre tiene el libre albedrío de decidir caer en la tentación, es decir, pecar o no. Así de sencillo. Entonces no hay contradicciones en ese sentido, Miguel. Ahora, otra contradicción. Ya, dice por un lado de que Lucifer es la estrella de la mañana, ¿no? Eso dice, creo, en Isaías. Miren, está bien claro. En Isaías dice que Lucifer es la estrella de la mañana. Pero sin embargo, en Apocalipsis Jesús dice, yo soy la estrella de la mañana. Miren, ¿eh? O sea, ¿qué significa eso? O sea, tanto Jesús como Lucifer son la estrella de la mañana. O sea, que dice que ambos son el mismo personaje. ¿Ah? Hay que responder eso de mal. Ya, otro. Dice que Dios le dijo al hombre comer de todo árbol del huerto de Edén, más del árbol que está ahí, que es de la ciencia, no comáis. Mire, pero más adelante también había otro árbol, que era el árbol de la vida. Pero si al comienzo Dios le dice al hombre, no comerás del árbol de la ciencia, más el resto de árboles sí. Pero después dicen, no, ahora tampoco el hombre va a comer el árbol de la vida. O sea, en realidad Dios no quería que el hombre comiera de los dos árboles, tanto de la ciencia como de la vida, o no quería que comiera de un solo árbol. Hay una contradicción ahí, tiene que responder también. ¿Cuál es la cita? Para leerla, esa contradicción. El otro Jesús salva al hombre, porque Adán, por culpa de la desobediencia, entró el pecado y la muerte en el hombre. Pero si Jesús era la salvación a la muerte del hombre para la vida eterna en el reino de los cielos, entonces ¿por qué Dios escogió un pueblo
quitándole como promesa la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Para qué era necesario eso? Pues si Jesús cuando iba a venir, iba a redimir al hombre, para la vida eterna en el reino de los cielos. Por lo tanto, ya no era necesario pues, que Dios escogiera a un pueblo en la tierra para darle en heredad de Canaán. Ya no era necesario. Otra contradicción ahí. Hay que responder del más. A ver, de lo último, vamos a de atrás para adelante. De la tierra prometida que se le prometió a Abraham, tú me dices, claro, que se le dio la tierra prometida y supuestamente hay un cielo, ¿no? Entonces, tenemos que saber de que dentro de la historia de salvación hay dos grandes pactos. El pacto que hizo con el pueblo de Israel Dios y el pacto que hace con Jesucristo. Es decir, el primer pacto se la da a Moisés, ¿para qué? Para preparar al pueblo. Es decir, este pacto es va a servir de una guía, de un pedagogo, para que el pueblo pueda ser preparado para lo que va a venir, es decir, Jesucristo, la venida de Cristo. Ya con Cristo tenemos pues la tierra ya no terrenal, sino una tierra celestial. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Entonces, era para preparar, nada más. Ahora, con referente a Luzbel, Lucifer, antes de ser demonio de Satanás, ha sido el ángel más bello, ¿no? Como dice luz de la mañana, y ese nombre es lo más bello, o sea, lo mejor que Dios había creado, ¿no? De los ángeles, ¿no? Pero como los ángeles tienen también, así como el hombre tiene la decisión, el libre albedrío, ese ángel ha querido ser como Dios. También, pues, por el pecado de la soberbia, pues se hizo diablo. Por eso se condenó a ser Satanás. Ese es el sentido. Entonces, no es de que Cristo sea Lucifer, sino que Cristo es la luz de la mañana, sí. Pero Lucifer ya dejó de ser luz de la mañana, ¿por qué? Porque negó a Dios. Así de sencillo. Entonces no te confundas en ese sentido. Ahora, otra contradicción, porque él sabía que ya era su temporada de que leyera de frutos, pero ¿por qué la maldijo? Esa es otra contradicción. Y todavía Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la contradicción que le haya maldecido esa higuera? ¿Cuál es la contradicción? Un Dios que sabe, porque Jesús también es Dios, ¿no? Claro, pero Jesús es Dios. Pero sabiendo de que la higuera no era su temporada de dar frutos, ¿por qué la maldijo? Y se secó la higuera. ¿Por qué? Es que es ya lo mismo. Pedro es Jesús dice que es la roca por la que iba a construir su iglesia, ¿no? Por lo tanto, Pedro significa la base de la iglesia cristiana y católica también. Pero, sin embargo, ¿por qué Pablo reprende a Pedro? Le llama la atención, le dice, tú estás judaizando. Hipócrita. ¿Por qué? Claro. ¿Qué tú siendo? ¿Por qué Pedro, como digo, es la base de la iglesia cristiana? Sin embargo, ¿por qué cosas judaizando? Esta es la crítica que hizo el apóstol Pablo. Esa sí es una pregunta. Ya, claro. Cristo funda una iglesia, ¿para qué? Para mantener la doctrina, porque Cristo viene a dejarnos una doctrina, una enseñanza para irnos al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Mateo 18, Cristo funda una iglesia. Aquí te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia de Cristo está fundada por la primera piedra, que es Pedro. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Cristo lo dejó como pastor, jefe de la iglesia, el líder que va a gobernar y el que va a definir, ¿no? A través de los apóstoles va a definir qué es lo que se tiene que enseñar. Y esa es la autoridad. Por eso le dijo, a ti te doy la llave del reino de los cielos, todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Entonces Pedro tiene como jefe, papa, la autoridad de la iglesia en definir dogmas, enseñanzas, que es lo que el cristiano tiene que creer. Ahora, el hecho de que Pablo lo haya recriminado, o sea, le haya llamado la atención, le haya dicho, en realidad Pedro ha sido hipócrita, sí, pero eso no quita, el pecado del Papa no va a quitar el cargo, la función que le dejó como pastor de la iglesia. Es por eso que vamos a ver dentro de los 12, dentro de los apóstoles, un pecador, Judas, y por eso la iglesia no se destruyó, continuó. Entonces
Entonces, finalmente, el pecado del Papa que puede tener no va a obstruir el plan de salvación, porque la misión del Papa es definir qué es lo que se tiene que creer, porque él tiene la autoridad que Cristo le dejó. Así de sencillo. Otra contradicción. No hay contradicciones, refutando todo. Dice que Satanás es homicida y mentiroso. Pero sin embargo, en toda la Biblia no hay prueba de que Satanás sea eso. Solo son acusaciones. Que me demuestre, hermano, en qué pasaje bíblico Satanás ordena matar, ordena robar o ordena destruir. ¿En qué pasaje bíblico se encuentra eso? Y que es homicida también. Por lo tanto, en la Biblia solo son acusaciones diciendo que Satanás es mentiroso y homicida. Pero en la Biblia no hay nada de eso. Satanás no mata a nadie, señor. Satanás no mata a nadie. Ordena la Mira, Satanás dijo la verdad. Está respondiendo a la otra contradicción que Satanás es mentiroso. Pero Satanás dice la verdad. Cuando le dijo a Eva, el día que tú comas del fruto del árbol, ya, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, Dios mismo más adelante, en el mismo Génesis dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Miren, o sea, Satanás dijo la verdad. Dios mismo dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, Satanás dijo la verdad, pues. ¿Qué verdad dijo? De que si tú comieras del árbol de la ciencia, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y Dios, Y no morirás. Dios lo confirma después. Dios lo confirma después diciendo, ahora el hombre es como uno de nosotros. No, y no morirás, también dijo. Ya, eso es lo que después voy a apuntar. Responde a esas dos contradicciones que han puesto los presos de Mario Julio. A ver, decide que Satanás ha dicho verdades o que no, de que no mató, o sea, es ilógico, ¿no? Ya sabemos de que en el Génesis, cuando el diablo tentó a Eva, Adán y Eva, y empezó con Eva, dijo una mentira. Él dice que dijo una verdad. No, le dijo, si ustedes comen de ese árbol, porque Dios había dicho que no coman del árbol del bien y del mal. Pero el diablo, Satanás, dijo, no, pero si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios. Mentira. ¿Por qué? Ese árbol es el árbol del bien y del mal. Es decir, el que coma el árbol es el que va a decidir qué es lo bueno y lo malo. Y el único que decide qué es lo bueno y lo malo es Dios. Entonces, fíjate que les engañó, ¿no? Porque no podían hacer como Dios. Adán y Eva no podían hacer como Dios, porque hay un solo Dios. Pero les engañó. Entonces, es una mentira decir que el diablo dijo una verdad, dijo una mentira. Y es por eso de que a la tentación cayeron a la tentación, es decir, pecaron. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso. Y es por eso que, pues, por nuestros primeros padres Adán y Eva, entró la condenación, entró la muerte a la humanidad. Entonces dime si eso no es obra de Satanás, que toda la humanidad fue condenada a la muerte. Y él viene a decir que Satanás no mintió y no, ¿sabes? Ilógico. No refutaba, porque Dios mismo dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Miren, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea que Satanás dijo la verdad, porque cuando le dijo a Eva, cuando tú comes de ese fruto, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mismo Dios lo confirma, ¿no? Ahora el hombre es como uno de nosotros. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, Satanás dijo la verdad, pues. Satanás dijo la verdad. Dame la cita. Ahora otra contradicción. Cuando Dios le dijo al hombre, porque del día que tú comieras de aquel árbol, de cierto morirás. Pero más bien ahí Dios mintió, pues. Una vez que el hombre comió de ese árbol, de la ciencia, más adelante en el Génesis dice que Adán llegó a vivir hasta 930 años. O sea, no murió en el instante en que él comió del fruto que Dios le prohibió. O sea, ¿quién mintió ahí? Dios, pues. O sea, Dios mintió y Satanás dijo la verdad. Miren, él tiene que refutar el amigo. Cuando se refiere a que cuando Dios le dijo, el día que comas el árbol prohibido, vas a morir, ¿no?
¿No? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? El día que tú comieres de cierto morirás, dice. Eso dijo el diablo. Dios Dijo, ya, claro. No, Dios le advirtió al hombre. Ya, claro, exactamente. Dios le dice, el día que tú comas el árbol prohibido, vas a morir. Y Miguel dice, según él, como Adán vivió muchos años, no murió, pues no se cumplió. Pero cuando dice muerte, se está hablando de una muerte espiritual. Cuando uno peca, muere espiritualmente. Entonces, eso es lo que no entienden ellos, que por eso te digo, Miguel, para hablar de la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que saber teología, porque si no, estamos combatiendo a muñecos de paja. Es decir, estamos hablando de otra cosa. Entonces, Adán y Eva cayeron en la tentación, pecaron y automáticamente murieron espiritualmente. Toda persona que peca muere espiritual. Acá puede haber muertos espirituales. Sí. Acá puede haber muertos espirituales y están vivos, corporales. Entonces, ahí te respondo eso, ¿no? La mala interpretación. Cipriani, violador de mí. Otra contradicción. Ya, dice en Génesis de que Dios descansó el día sábado. No, miren, Dios descansó el día sábado. Pero sin embargo Jesús dice, El amigo futuro es cierto. Jesús dice más adelante, ¿no? En el Nuevo Testamento, mi padre y yo nunca dejamos de trabajar. Siempre hemos trabajado. Y hay otras versiones bíblicas que dicen que Jesús dice, respondiendo a los fariseos cuando ellos le vieron que Jesús estaba trabajando el día de reposo, ¿no? Ya, Jesús le responde, mi padre y yo nunca dejamos de trabajar. Pero sin embargo en Génesis dice que Dios descansó el día sábado. Otra contradicción, pues. No se cansa. ¿Cómo es posible? Esto también tiene que responder el amigo, ¿no? El Islam dice que Dios no se cansa. Entonces, son pues tantas contradicciones que tiene la Biblia, pero Tiene que leer el Corán en este caso. El Corán. Julio dice que es una muerte espiritual cuando el hombre comió el fruto del árbol de la vida. Para él es una muerte espiritual, pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No dice, ni siquiera el apóstol Pablo dice eso, te lo diga. O sea, no se cumplió pues, porque Adán llegó a vivir 930 años. Él debió morir en ese instante cuando comió el fruto del árbol. No, Cipriani ya debió haber muerto. Pues, No dice que tiene que morir instantáneamente. Sí, el día que comiera de aquel árbol, Ya. cierto morirá. Ya, por eso fue el pecado. Y llegó a vivir más bien 930 años. Eso no ha refutado y ahora el último que refute. Ya, te lo voy a decir. Jesús dice, mi padre y yo seguimos trabajando y nunca dejamos de trabajar. Pero Dios descansó el día sábado, eso tiene que refutar. Y él da un golpe de notado. Hermano Julio, ¿cómo se llama? No, como yo repito, el libro de Génesis es un libro que no es 100% literal, tiene simbología, hay alegoría, entonces por eso él no entiende la muerte. Cuando se refiere a la muerte después del pecado, se está refiriendo a la muerte espiritual. Entonces el alma cuando peca, pues no, prácticamente se aparta de Dios, ¿no? Y hay una muerte espiritual, ¿no? Entonces, sobre el descanso de Dios, ciertamente en el Génesis va a hablar de que Dios, después de crear todo, el séptimo día va a descansar, ¿no? También es una forma de decir de que Dios, pues, que así como nosotros somos hijos de Dios, también tenemos un día para descansar, un día para dedicarnos al Señor, el descanso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que descansar con Él. ¿Y cómo descansamos con el Señor? Pues todos que conocimos a Dios, Dios nos da el descanso. Por eso en Mateo 11:28 dice, vengan a mí los que están cansados. Y Cristo es el que nos da el descanso. ¿Cómo nos da? A través del perdón. Cuando tú te reconcilias con Dios, o cuando tú pecas, pierdes la gracia de Dios. Pero cuando tú pides perdón, recuperas esa gracia, es decir, la amistad con Dios, y ahí es donde descansas con el Señor. Es decir, tienes la paz, y esa paz te da un descanso. Entonces, ese es el verdadero descanso que el Señor nos quiere enseñar.
También en la Biblia ¿O no? también en la Biblia dice que Dios es amor. Miren, Dios es amor, tarda para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia, miren, Dios es amor. Pero sin embargo, en un pasaje de Samuel, ya dice que Dios ordena a Josué a tomar la ciudad de Amalek. Y le dice, ve a esa ciudad, tómala, incéndiala, mata a mujeres, hombres y al niño de pecho. O sea, Dios ordena matar al niño recién nacido. Pero sin embargo, dice que es un Dios de amor. ¿Cómo es posible, pues? Es un Dios de amor, tardo para la ira y grande misericordia, pero sin embargo ordena matar al niño recién nacido cuando toma la ciudad de Amalek. Mira, al niño de pecho, dice. Ya. Pero las otras contradicciones que acabo yo de poner no ha refutado. No, sí, está grabado. De que ¿quién perjudicó a Job? ¿Dios o Satanás? ¿Cómo? ¿Quién perjudicó la vida de Job? ¿Dios o Satanás? No ha respondido tampoco. Porque ahí se ve que hay una contradicción. Primero, en el Job, ya dice que fue Satanás quien perjudicó la vida de Job. Pero después dice que fue Dios quien perjudicó la vida de Job. No, yo te respondí, la primera causa es Dios. Dios es la primera causa, y si Dios permite, Dios puede permitir. Pero vos terminaste. No, pues te he respondido, pues él no estaba atento, pues ya, pues. No vengas a repetirme, no. ¿Quién incitó a David a censar al pueblo de Israel? ¿Dios o Jehová? Hay una contradicción. Dios o Jehová, lo mismo, pues. Dios y Jehová es lo mismo. ¿Qué? ¿Dios y Jehová es el mismo? A ver, ¿qué responde? No, pues no sabe que Dios es Jehová. A ver. Primero, Dios es amor. No, Dios es amor. Esa es una buena pregunta porque es muy recurrente, ¿no? Y la gente ya dice, no, porque en la Biblia dice que Dios mandó a matar en una ciudad. Dios no es amor porque mandó a matar. Tenemos que, por eso, vuelvo y repito, Miguel, para poder conocer las Sagradas Escrituras hay que conocer la historia de la salvación. Es decir, hay que estudiar teología, no es agarrar un libro y leerlo literalmente, ¿no? Porque hay géneros literarios, hay alegorías, entonces tenemos que conocer un poco de la teología. Entonces, cuando Dios en el Antiguo Testamento manda matar a las mujeres y al niño de pecho, vamos a ver de que hay un contexto, y eso es lo que él no sabe, hay un contexto. Tenemos que saber que en esa ciudad había maldad, la maldad estaba ya generalizada, y Dios en su infinita sabiduría, ¿qué es lo que hace? Es que no permita de que esos niños, ¿no? Crezcan, porque como Dios lo sabe todo, iban a hacer más maldad, ¿no? Iban a condenarse esos niños. Exactamente. Entonces, por eso de que, ahora, Dios permite que mueran, ¿para qué? Porque todos sabemos que después de la muerte hay una vida eterna. O sea, no acaba la vida en la muerte. La muerte es el paso a la vida con Dios o el paso al infierno si es que nos portamos mal. Eso lo sabemos. Es ABC de la Biblia. Entonces, en ese sentido, no hay una maldad. Es la misericordia de Dios. Porque, para ilustrarte, oye, a veces nosotros no entendemos. Si tú llevas al niño de 2, 3 años a que se saque la muela, el niño va a pensar que le van a hacer algo malo, pero es por su bien, le sacan la muela. ¿Entiendes? Entonces, a veces nosotros estamos como los niños, oye, pero no conocemos qué es el fondo, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, ese se llama prejuicio. No conocer es juzgar antes de conocer. No seas prejuicioso, Miguel. Te invito a que conozcas la Biblia, la teología, para que no sigas este camino que está mal. Sobre que Dios es amor, grande misericordia y tardo para la ira, no refutaba. Dios es amor, pero sin embargo ordena matar al niño recién nacido. ¿Por qué tiene que hacer eso? Niño de pecho, niño recién nacido. Ya miren, a matar. Claro, hasta él lo entendió. Tampoco respeta las costumbres de otros pueblos, o sea, porque Israel era un pueblo y Amalek era otro pueblo, Jericó era otro pueblo. Con el argumento de decir que eran pueblos idólatras, con ese argumento, hay que incendiar esa ciudad, hay que matar a sus habitantes. O sea, con ese argumento de que eran pueblos idólatras porque tenían sus costumbres, tenían sus instituciones. Pero sin embargo Dios ordena a Israel a avasallar y someter a otros pueblos, matando a la gente, a mujeres, a niños. O sea, no solamente en el caso de Amalek, también la Jericó. Miren,
ordena destruir, incluso ordena ir allá y saquea sus bienes, toma sus utensilios, su riqueza, su ganado, come, mata y incendia, o sea, mata, o sea, en una palabra Dios manda a robar, manda a destruir, ¿ya? Vienen a otros pueblos que no son pues de Israel, ¿cómo es posible? ¿Ya? Intervención del hermano Julio, ahí pregunta entrelazada. No, de esto último ya lo he explicado. O sea, ¿qué puedo decir? Pues, ¿no? De que no entendemos, no podemos, nuestro entendimiento es limitado por lo que somos, estamos acá en la tierra y no entendemos el entendimiento de Dios. Por eso digo que Dios es más sabio que nosotros y nosotros tenemos que pues confiar en Dios, igual como el niño confía en el padre. El niño no le debe decir, papá, no, yo quiero, no, los padres aman a sus hijos, sí, y es por eso que quieren el bien, y ellos le dan el bien. El niño no puede refutar, ¿no? O sea, no puede ir en contra del padre. Miguelito está en contra del padre, porque no lo conoce, es el problema, no lo conoce. El día que Miguelito conozca a Dios, va a entender el fondo. Entonces, no da la cara, pues, te invito a un retiro para que conozcas a Dios. Y no lo da la cara para conocerlo. Así de sencillo, nada más te puedo decir. No da la cara pues, para conocerlo, ¿por qué no da la cara? Ya vas a comenzar la pregunta entrelazada ya. Le pregunto. Última intervención y yo voy a comenzar a preguntar. Una pregunta y listo. Ya, no aclaró sobre la primera contradicción que les había puesto. Primero dice que creó los cielos y la tierra, ¿no? En el comienzo dice. Pero después, en el segundo día dice que hizo los cielos. ¿O cómo él tampoco no ha respondido eso, ¿verdad? No ha refutado. Primero dice que creó los cielos y la tierra, ¿no? Al comienzo. En el principio dice, ¿no? Pero después en el segundo día, Dios dice, separando desde las tinieblas de la luz, ¿no? Ya. Hace los cielos en el segundo día. No que antes del primer día ya había hecho los cielos. Ese tiene que aclarar eso al amigo, pues. Ya explicó ya. Hermano Julio, Ya, hazle la pregunta. ahora la pregunta. Ya he explicado todo, ve el video, ahí está toda la explicación. A ver, Miguel, te hago la pregunta. Así una pregunta. Parece que tú no crees en Dios. Dime, si Dios no existe, ¿quién hizo el universo? Bueno, en primer lugar, la pregunta está más planteada. Me dice quién, para que yo le responda a alguien, ¿no? No, esa no es la pregunta, pues. La pregunta debería ser, ¿cómo se formó el cielo? El universo. No, las estrellas, el universo. Por lo tanto, la pregunta está más planteada, pues. O sea, él quiere que yo pise palitos para que yo le responda que fue alguien. No, está bien la pregunta. Pero no, pues, ¿cómo surgió el universo? Claro. Pero no me está preguntando eso, me está preguntando quién creó todavía. Ya, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Ha tenido que salir de algo. Está llevando a la persona. Responde como quieras. La naturaleza, el universo simplemente va sufriendo transformaciones, son cambios nomás. O sea, el mundo material sufre transformaciones y cambios, porque todo tiene movimiento por la ley de física, la ley del electromagnetismo, la ley de la gravitación, ¿ya? Y la ley es eterno. O sea, la naturaleza, como es materia, tiene leyes. Y por esas leyes, ¿cómo se forman las estrellas, el sistema solar? Es eterno. La materia es eterna. No, responde, pues. Respondiendo la pregunta, claro, la materia se transforma. No, es eterna, es eterna. Se va transformando. Ya. Dice, hay que ser sincero. A ver, dice que la materia es eterna. Es el argumento que usan para descartar a Dios. Pero yo pregunto, ¿la materia es eterna? La ciencia moderna ha demostrado que no es eterno, porque conocemos la teoría del Big Bang, que demuestra de que todo lo que existe, materia y energía en el espacio y en el tiempo, se ha iniciado desde una singularidad. Es decir, esta teoría demuestra de que todo el mundo, el universo, tiene 13.7 millones de años. Ya está comprobado. Es decir, entonces ha tenido que haber alguien que haya iniciado esta expansión del Big Bang. Y esa es la pregunta, pues, ¿quién lo hizo? Porque filosóficamente nada sale de la nada. Ha tenido que haber alguien que haya iniciado el universo. Y eso, para nosotros los creyentes, por deducción lógica, es Dios. Porque Dios es un ser espiritual que no está en el espacio ni en el tiempo, ¿no? Y tiene la capacidad poderosa de creación. Y eso va con el concepto de Dios, cosa que él me dice que es eterna, y la misma ciencia ya refutó ese argumento.
Miguel, tu pregunta ahora, contundente, Miguel. A ver, mi pregunta es, la materia no solamente la masa, también es el tiempo y el espacio. Esa es eterna, solo que va sufriendo transformaciones. Y el tiempo y el espacio es materia. Miren, la pregunta siguiente para el hermano es, ¿dónde estaba Dios antes de crear el tiempo y el espacio? Responda, por favor. Ya, como yo repito, Dios es espíritu, no es materia. Entonces la pregunta es un absurdo. Dios no ocupa un espacio porque es eterno, es espíritu. Entonces no puede decir, no va la pregunta, decir dónde está. Dios es omnipresente, omnisciente, benevolente, tiene todas las cualidades perfectas. Entonces él no puede ocupar un espacio, es decir, espacio-tiempo. Porque él está fuera del espacio, él está fuera del tiempo. Está mal la pregunta. Réplica sobre tu respuesta, Miguel. Dice que Dios está fuera del espacio, pero el espacio no tiene límites. ¿Alguien puede demostrar que el espacio tiene límites? ¿Cuál será el límite del espacio? ¿El tiempo tendrá límites? Tampoco, pues. Si Dios no estaba en el tiempo y en el espacio, ¿qué significa eso? O sea, no existe, pues. Además, el espíritu, que el amigo dice que es Dios, pero el espíritu tiene que depender de la materia. Que me demuestre si el espíritu divino existe sin materia, que me lo demuestre, ¿no? ¿Ya? Entonces yo le voy a responder desde el punto de vista de la ciencia, ¿ya? Porque si nosotros sostenemos que la materia es infinita, eterna, solo se va transformando, no lo digo yo, no lo decimos nosotros los ateos, eso lo dice la ciencia. La primera ley de la termodinámica, ¿qué dice? La materia no se crea ni se destruye, ahí está pues, base científica. Pero sin embargo el amigo dice que Dios